Muy bien, segunda clase del curso de gamificación. Bueno, esta clase se llama Coerción y Juego. ¿Y qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de por qué el mundo es tan feo, por qué es tan difícil de vivir, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con cómo lo diseñaron. A veces decimos que está mal diseñado. Está mal diseñado. Sí, el mundo no es tan feo en todo sentido, digamos, pero la rutina diaria sí nos hace, digamos, doler la cabeza muchas veces, ¿no? Porque tenemos que cumplir horarios, porque tenemos que hacer trámites espantosos, porque tenemos que dar exámenes, porque siempre tenemos que de alguna manera ser evaluados por una tercera persona o alguna instancia, ¿no es así? Así es un mundo construido en base a la coerción, es decir, a la imposición, ¿no? Nos obligan a hacer cosas porque si no lo hacemos tenemos algún tipo de penalización. Y aparte son cosas que no están buenos hacer. Por eso, en definitiva, van hacia el castigo, o sea, apuntan hacia el castigo para que uno tenga que hacer las cosas. Porque si, digamos, te dan un chirlo, a uno no le gusta y se porta bien, ¿no es así? Así es. Un chirlo, aclaro para nuestros A nuestros oyentes oyentes, de otros países, ujú, es un cachetazo, ¿no? Acá decimos también un bife. un Un bife, le bife. decimos, bueno. Bueno, ¿qué pasa? Nos obligan a hacer todo por la fuerza, porque si no hay un castigo. Entonces, así condicionan la voluntad y la conducta. La vida real es muy coercitiva, es muy agresiva en ese sentido. Así que si por ejemplo uno no va al trabajo a determinado horario, pierde el presentismo, recibe un reto de su jefe. Si uno no aprueba un examen, se queda de curso. Si uno no paga un impuesto, te cortan un servicio si uno no paga. Y así, todo está hecho en base a la obligación, a la fuerza, al castigo. Un sistema gamificado en realidad no castiga, Al es revés. justamente lo opuesto, Premia. premia y reconoce cuando se hace un esfuerzo. En la vida real normalmente nadie nos reconoce cuando hemos hecho algo, porque se supone que es lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, venir todos los días a trabajar y llegar a horario y cumplir con determinada cantidad de horas. Y eso se supone que es lo normal, lo legal y lo que todo el mundo espera que hagas. Y claro, si uno lo hace, simplemente pasa, está bien, era lo que había que hacer. Claro, Ahora, cuando uno no lo hace, está naturalizado de esa manera porque a través de la educación nos naturalizan eso, a través de la escuela, de la escolarización temprana, nos naturalizan que tenemos que cumplir ciertos horarios, que tenemos que estar sentados durante X cantidad de tiempo, aunque seamos chiquitos y lo único que querramos es salir a corretear por ahí. Bueno, entonces uno como va internalizando toda esa forma de ver el mundo, pero en definitiva no es una manera, eh, digamos, natural. En definitiva, nos es impuesta desde muy tempranamente. así es. Bueno, entonces el sistema gamificado tiende a revertir eso Ujú. y a volverlo más parecido a lo estimulante que puede llegar a ser un videojuego. Un juego en general, pero particularmente un videojuego porque utiliza muchos de sus elementos de la mecánica de un juego que reconocen el esfuerzo, que lo visibilizan a través de algún tipo de objeto o de elemento virtual y que en definitiva permiten que las personas podamos sentirnos motivadas a hacer algo y llevemos cuenta de lo que estamos haciendo. Es decir, hay una especie de registro que es personal, que uno puede compartir con los demás y está orgulloso de eso, que incentiva a seguir en actividad, a rehacer una actividad determinada. Bueno, en ese sentido se ha escrito mucho sobre el tema. Una de las cosas más nombradas siempre en cualquier charla sobre gamificación es el libro La realidad está rota, Reality is Broken, de Jane McGonigal, esta desarrolladora de videojuegos, investigadora. Escribió este libro donde ella dice que se pregunta por qué, como ven ahí, los jugadores de videojuegos están abandonando en masa, dice ella, la realidad. ¿A dónde están yendo?
Están yendo a lo que A la llamamos virtualidad, digamos, hacia la mundo virtual. simulación absoluta, ¿no? Así es, en algún punto uno quiere siempre lo mejor para uno mismo, quiere un entorno, por ejemplo, de trabajo o de aprendizaje que sea amigable, que reconozca el esfuerzo, que sea estimulante, cosa que por lo general es todo lo contrario en la realidad. Entonces, McGonagall dice, la gente se está yendo, ¿qué pasa que la gente se va? Y si se van, ¿por qué se están yendo a ese otro mundo virtual? Es un mundo que no existe, o por lo menos es una realidad que no es física, no es sólida, sino que existe dentro de lo que es un videojuego. Es como, es el paraíso perdido casi, ¿no? Exactamente, entonces ella se pregunta esto que ven en pantalla, ¿no? ¿Y dónde está la sensación, la emoción? Bueno, ¿por qué la gente se está yendo? Y se está yendo por eso, porque el mundo es obligatorio en todo. Mientras que los videojuegos, ¿sí? Primero y principal, uno los juega por voluntad, ¿no? Uno no lo juega obligado, siempre lo juega porque quiere pasar un momento de diversión, un momento de ocio, divertido, de aprendizaje. Ujú. Cuando uno videojuega, se siente estimulado, se siente feliz, exultante a veces, muy al revés de cuando uno viene de la oficina reventado de trabajar. Aparte uno en un videojuego o en un juego en general se siente activo, o sea, se siente no como alguien pasivo o espectador haciendo tareas que no tiene demasiadas ganas de hacer, sino que estás activo. Así es. Y entonces, bueno, las respuestas van por el lado del diseño de juegos. Nosotros siempre decimos que para saber diseñar un sistema gamificado hace falta ser un game designer, porque en definitiva lo que estás diseñando es una especie de juego donde en lugar de tener héroes virtuales, tenés personas, y donde en lugar de tener escenarios ficticios con dragones y castillos, tenés una oficina o tenés un aula o tenés un campo deportivo o un hospital. Es decir, cambiamos básicamente lo que introducimos en los juegos como elementos de ficción por los elementos propios de la realidad, del mundo ordinario, ¿no? Pero usamos las mismas técnicas. ¿Por qué un videojuego es estimulante? Bueno, eso es algo que venimos estudiando hace muchísimo tiempo. Hay ramas de la sociología, de la psicología, de las neurociencias que estudian por qué las personas hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y todo eso se fue aplicando al videojuego a lo largo de los años. Entonces, si hoy tomáramos esas mismas técnicas para aplicarlas a actividades rutinarias de la vida real, bueno, deberíamos tener un efecto parecido, un efecto donde los usuarios de ese sistema gamificado se sienten cómodos, se sienten estimulados, se sienten recompensados, reconocidos por sus pares, donde de repente dan ganas de estudiar, ganas de trabajar, ganas de ayudar a los compañeros, ganas de hacer un deporte. Uno puede incluso conseguir un cambio de comportamiento positivo en las personas a través de un sistema gamificado. Como pasa con aquellos que, por ejemplo, entrenan o salen a correr para bajar de peso y tienen dificultades en conseguir la disciplina necesaria y una aplicación de cuentapasos, gamificado no incluso, ¿no? Le permite conseguir ese estímulo que le estaría faltando. Sí, y también el sistema gamificado de alguna manera te brinda una guía, ¿no? Sobre eh, tu evolución en el sistema. Bueno, después esto lo vamos a ver más en detalle, pero también es cierto que para determinadas actividades, por ejemplo, para estudiar, está bueno cuando uno como estudiante dice, bueno, yo estoy yendo hacia allá, ¿no? O sea, este es medio el objetivo o la meta que se ha impuesto este programa, ¿no? Porque a veces uno está como medio en la nebulosa, estás estudiando algo que no sabes bien para qué es. Lo mismo sería en el caso, por ejemplo, de un trámite, un sistema de tramiteríos que hay que hacer. Bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? Este papel lo tengo que entregar, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿No? Porque muchas veces uno se desmotiva porque no entiende en qué lugar de la lógica, ¿no? Está. Así Eso, es. bueno, así que eso también es importante tener en cuenta en un sistema gamificado. Así es, podemos gamificar cualquier actividad que consideramos rutinaria o aburrida y volverla estimulante mediante una metodología que, bueno, vamos a estar explicando en el curso.
Bueno, en definitiva nos vemos En la próxima clase. Así es.